Saludos cordiales una semana más en este su programa de Voz Populi, un programa que, como bien saben ustedes, trata muchas veces, muchas semanas, muchos sábados de economía. Una economía lo más cercana a ustedes, pues hablando de cesta de la compra, hablando de vivienda, hablando de pensiones. Hoy vamos a hablar de economía, pero vamos a hablar de un tema que es arduo para la opinión pública en general, no es fácil de entender. Vamos a hablar de la ingente deuda que tiene España. Y lo vamos a hacer con dos invitados que ahora mismo lo voy a presentar, pero antes me van a permitir que les suministre un par de datos o tres importantes para centrar el debate. Verán, hasta el tercer trimestre de 2022 España tenía 1 billón con B de Barcelona, 503.000 millones de deudas, de deuda pública, 116% del Producto Interior Bruto, es decir, mucho más de lo que producimos en todo un año. Vamos a dedicar en 2023 70.000 millones a nuevas emisiones de deuda que se van a tener que pagar a más interés porque ahora ya la manguera del Banco Central Europeo, si me permite la expresión, ya no va a regar tanto o ya no va a regar, con lo cual vamos a tener que ir a los mercados a pagar más interés. Y todo este escenario es un escenario de poco crecimiento. Solemos hablar mucho de crecimiento. Bueno, pues el Fondo Monetario Internacional acaba de decir que España crecerá en 2023 solo un 1,1%, nos lo acaba de rebajar, y dice que no vamos a salir de la crisis hasta 2024. Solo un dato más. España va a dedicar a pagar en intereses de la deuda en 2023, no quiero equivocarme, voy a leerlo, 31.275 millones de euros. Y dirán, ¿esto es mucho o es poco? Pues es bastante. Es más de lo que vamos a dedicar en presupuesto a justicia, policía, exteriores y defensa. Se lo pongo aquí en datos brutos para que se hagan idea de la magnitud del debate que les planteo. Para hablar de todo ello hemos traído a dos personas que saben mucho. Daniel Lacalle, economista y jefe de Trexis. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Encantado de tenerle aquí. Y como no, tenemos aquí al jefe de economía de Voz Populi, Juan Delgado, que también nos va a ayudar a aclarar mucho el debate. Bueno, yo por empezar, señor Lacalle, ¿cómo la deuda es sostenible, no sostenible? ¿Cómo está? ¿Cómo lo ve? La deuda, primero, es un gran problema. La gente tiene que entender que cuando hablamos de deuda pública, primero es un concepto más que cuestionable, porque la deuda pública la pagan las familias y las empresas igual que la deuda privada. La deuda pública funciona como una enorme losa para el crecimiento, para el empleo y sobre todo la deuda pública se paga. Y la deuda pública se paga con más impuestos, con mayores recortes o con mayor inflación o las tres cosas en el futuro. Por lo tanto, cada vez que escuchamos estos conceptos de políticas sociales tirando de déficit, tirando a aumentar el déficit, ese concepto completamente ridículo de el derecho al déficit que hemos escuchado en alguna ocasión en alguna comunidad autónoma, lo que estamos escuchando es el derecho al despilfarro y por lo tanto también es una política profundamente antisocial porque es pasarle a nuestros hijos y a nuestros nietos los excesos actuales. Juan, ¿cómo ves tú este escenario? ¿Cómo ves estos presupuestos con este escenario macro que el FMI acaba de rebajarnos y con esta ingente deuda? Los presupuestos son expansivos y marcan, como hemos comentado más de una ocasión en este plato, el techo de gasto más alto de la historia y eso hay que pagarlo. El problema es que hay que pagarlo en una situación muy complicada, muy comprometida con el panorama internacional y eso pues puede generar una serie de problemas a la hora de colocar esa deuda que necesitamos para financiar ese gasto tan tremendo. Podemos tener un problema grave en el caso de que las circunstancias de la guerra se compliquen, pero en cualquier caso, pase lo que pase con Ucrania, lo que está claro es que el Tesoro tiene un problema importante y es que va a tener que rascarse el bolsillo y va a tener que salir a buscar dinero en los mercados para intentar financiar esa deuda, ya que, como tú comentabas, pues esa manguera del Banco Central Europeo está cerrada y no va a volver a abrirse, salvo en condiciones muy excepcionales. Bueno, de hecho, el gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, no deja de lanzar mensajes continuamente de forma reiterada de que España tiene que gastar menos, de forma estructural, no está hablando solo del presupuesto 23, y critica particularmente el tema de las pensiones, no tanto que se suban determinadas pensiones, las más bajas, sino que se suban todas, linealmente un 8,5%, incluso las más altas, las que van a cobrar algunos pensionistas hasta 3.000 euros, cuando hay trabajadores que cobran 1.200, que es la media. ¿Esto, señor Lacalle, es entendible en un país como España? Pues no, porque cuando el déficit de la seguridad social es tan elevado y además ese déficit lo financia un Estado que también es deficitario, en realidad lo que estamos haciendo es cavar mucho más rápidamente un agujero que hace un sistema insostenible mucho más insostenible.
Los ciudadanos escuchan que no pasa nada porque las cosas no dan la sensación de que va a pasar algo hasta que pasa. Ese es el gran problema. El gran problema de la acumulación de deuda es que la acumulación de deuda pasa lentamente y en periodos de rebote económico como el que estamos viviendo ahora, con ingresos récord, el gobierno continúa con el mayor déficit estructural de la Unión Europea después de el de Italia, o no, con el de Italia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que se está aumentando de manera muy fuerte todos aquellos desequilibrios que en el momento en el que venga una época no ya de crisis, sino de ralentización mucho más severa, entonces nos vamos a encontrar con problemas. Y hablábamos antes de la manguera del Banco Central Europeo como el maná que todo lo soluciona. Estamos viviendo una época de elevadísima inflación, entre otras cosas por haber inyectado dinero sin control en el año 2020 que se ha dedicado entero a gasto público. ¿Qué problemas vamos a tener? ¿Va a ser un problema de colocación de la deuda o va a ser un problema de que se suba la prima de riesgo directamente? ¿Cuál es el problema? La gente piensa que los países, cuando entran en dificultades financieras, quiebran igual que una empresa, y no es así. Lo que viene detrás de un problema como el que está acumulando España, lo que suele ser es un periodo prolongado de estancamiento, empeoramiento del empleo, empeoramiento de los salarios reales y un empobrecimiento generalizado, ¿no? Hablaba antes que la deuda siempre se paga. Ese concepto de que la deuda pública no se paga es falso, completamente falso. Además, los estados refinancian todos los días. Lo que pasa es que los estados pueden acudir o a empobrecernos a todos vía inflación, o a empobrecernos a todos vía impuestos, o a empobrecernos a todos vía recortes. Y así es como se va a acabar pagando ese exceso actual, ¿no? No podemos ignorar la acumulación de deuda, porque luego, cuando vienen los recortes, cuando vienen los problemas, siempre le echan la culpa al último que ha llegado. No le echan la culpa a la acumulación de todos los años anteriores, a la acumulación sobre todo en periodos mal llamados expansivos. Decía Juan, son presupuestos expansivos. Presupuesto expansivo es un oxímoron, es una contradicción en término, ¿no? Juan, ¿qué dicen los mercados ahora en este inicio de 2023? Bueno, los mercados están un poco a la expectativa, ¿no?, de ver lo que pasa, teniendo en cuenta que, bueno, pues muchas veces, Daniel Lacalle lo cuenta muy bien, la prima de riesgo al final no es, simplemente suele aflorar, no como un síntoma de que puede haber el riesgo de una enfermedad, lo cuenta siempre en sus artículos y en sus análisis, sino que cuando la prima de riesgo aflora, significa, ¿no?, que esa infección está extendida en la economía. España, al igual que Grecia, al igual que Italia y el resto de países periféricos, es por la serie de desequilibrios que tiene, por el alto nivel de déficit y de deuda, pues tiene una exposición normalmente muy hipersensible a lo que ocurre en los mercados, con lo cual es evidente que si en algún momento la situación en Ucrania se tuerce, las cosas en España van peor de lo que parece, los inversores obviamente van a huir de la deuda española, lo cual pues conlleva al final provoca un efecto bola de nieve, en el sentido que la prima de riesgo sube y que la deuda que tenemos que colocar, que ya de por sí es cara, pues sale más cara todavía porque tenemos que pagar más interés para lograr gente que logre comprártela. Uno de los grandes tenedores de deuda en España, bueno, en todos los países, en España en particular, es la banca. Una banca con la que paradójicamente el gobierno se ha enfrentado en los últimos meses a cuenta del famoso impuesto. En los últimos meses hemos informado en Voz Populi, recientemente, la semana pasada, Juan nos lo puede contar, la banca, digamos, ha dejado de comprar deuda de forma tan diligente como lo estaba haciendo hasta ahora. Yo no sé si es un movimiento estrictamente económico o también político. ¿Usted qué opina, señor Lacalle? Yo creo que es puramente económico. Verá, cualquiera de las personas que nos está viendo ahora mismo le entiende lo siguiente. Si tenemos una inflación del 7% en términos de inflación subyacente, ¿no? El mundo tiene una inflación de más o menos el 5%, 6%, y además el bono a 10 años de Estados Unidos da un 4%. ¿Para qué vas a comprar deuda española? O sea, no es que la banca malvada, ¿eh? Esto además se está ya creando la narrativa
que se creó en el año 2009 al 2011 de los malvados mercados. Ya verás cómo le echan la culpa a los mercados. Ya van a echar la culpa a los mercados, porque eso es lo fácil. O sea, lo fácil es decir que qué malos son los mercados, que no me compran la deuda que soy incapaz de pagar, ¿de acuerdo? Entonces... Pero permítete que le haga un inciso. Acabamos de tener la cumbre de Davos y el presidente del gobierno se ha hecho una foto bastante sonriente con Ana Patricia Botín, bueno, con Carlos Torres. Hombre, quiero decir que pero tampoco... solo faltaba, quiero decirte, por supuesto, y los presidentes, uno detrás de otro, todos los presidentes, se hacen fotos sonrientes con todos los líderes del IBEX, siempre. Eso no significa nada. Eso pasaba en el año 2008 y pasa en el año 2011 y pasa ahora. Y bueno, pues... todos deberíamos empezar a buscar cuánto nos ha costado la participación en Davos y la presentación en Davos, porque eso se paga, ¿eh? Eso no es una presentación oficial de un gobierno, no es una invitación a un líder global, ¿de acuerdo? Pero lo más importante aquí que la gente tiene que entender es lo que acaba de decir Juan. La gente piensa que no pasa nada porque la prima de riesgo ahora es baja. La prima de riesgo era bajísima en el año 2008. La prima de riesgo era bajísima en Grecia también en el año 2007. Eso no significa que vaya a subir a 600 puntos básicos. En lo que debemos ser conscientes es de las cifras que has dado tú. Es que cada vez que te dicen que la deuda no importa y que hay que aumentar la deuda es bueno y que lo que se está haciendo es política social, bla, 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 lo que se está acumulando es un coste anual en intereses de deuda que va a ser de unos 31.275 millones en 2023. Fíjate, 31.275 millones en el año 2023 es la cifra del gobierno. ¿Por qué? Porque los tipos han subido. Porque los tipos han subido y el gobierno, el de Estado no se está financiando al tipo que ha puesto el gobierno en los presupuestos. ¿Qué nos está diciendo? ¿Que va a ser más que esos? Claro que va a ser mucho más y ellos lo saben, claro que va a ser mucho más. Está siendo mucho más, de hecho, el Tesoro... A mí me hace gracia llamarlo tesoro porque no hay nada dentro más que deuda, ¿no? Pero el Tesoro lo que está haciendo es refinanciar la deuda que vence cada semana, cada mes, a tipos que son 4, 5 y hasta 6 veces superiores a los que tenía el año pasado. ¿Qué dicen los mercados de esta situación de la deuda española? Cuéntanos. Lo que está claro es que sea represalia o no de la banca, no lo parece. Lo que es cierto es que la banca lleva 3 meses con las compras de deuda de bonos españoles congelada. Lo hemos contado aquí efectivamente en Voz Populi. Eso, podría ser, es verdad, que podría ser como... ¿Hasta qué punto nos beneficia que no somos el malo de la clase y que el malo es Italia? ¿Hasta qué punto nos beneficia eso? No nos beneficia. Y os voy a decir por qué. Cuando el malo de la clase era Grecia... Nosotros, como país, el gobierno se escudaba en el mensaje España no es Grecia, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasó? Que después entramos en gravísimos problemas que todos conocemos. El error de pensar como un adolescente malcriado que lo estás haciendo bien porque suspendes menos que el que peor lo hace de la clase no es una buena noticia. Y es verdad que ahora el foco de atención es más Italia, pero que el foco de atención sea más Italia no significa que en el momento en el que saltan las alarmas, y cuando saltan las alarmas la gente no entiende que no es una cuestión de tener una reunión y ver si compras o si venden, sino que hay un punto, yo he trabajado en el mayor fondo de inversión de renta fija del mundo, hay un punto en el que no puedes comprar más, porque el riesgo que estás tomando de deuda de ese país es demasiado elevado. No significa que estés vendiendo, pero no puedes comprar más. Y el problema del gobierno y el problema del Estado español es que necesita que los inversores compren más todos los años y a precios muy bajos. Y eso no casa con la realidad de la inflación y con la realidad de los mercados, como... Sí, dime. Yo diría simplemente que es verdad que puede servir que la excusa de Italia de que está peor te puede servir políticamente, ¿no? Para echarle un poco las culpas al vecino, en cierto modo afirmar que oye, no estamos tan mal porque otro está peor, pero yo ahí le daría la vuelta al argumento porque tenemos un vecino que es Portugal que le está yendo mucho mejor. ¿En términos de deuda también? En general en términos de todo le está yendo mejor, es decir, cuando en la anterior crisis financiera, explotó Grecia, todos lo sabemos, y acabó salpicando al resto de países. Portugal partía de
desde un nivel mucho más bajo. Aquí se rescató el sistema financiero y en Portugal se rescató, bueno, pues digamos la economía entera, pero Portugal se ha puesto las pilas, ha hecho los deberes y le va mucho mejor que nosotros, o al menos ha puesto unas bases bastante sólidas para que la economía pueda crecer con otros miembros. Indudablemente, en todas las métricas a Portugal le va mucho mejor, pero es que cuando se dice Italia va peor, también es incorrecto. Italia tiene superávit primario. Italia es un país que tiene un índice de desempleo que es aproximadamente la mitad del español. Italia es un país que tiene una balanza financiera mucho más sólida que la española, porque nosotros nos endeudamos fundamentalmente con el exterior, ¿no? O sea, que muchas veces, la idea de que el problema es Italia, que qué mal va Italia, ¿no? Me recuerda, yo que voy entre Inglaterra y España, cuando dicen qué mal va el Reino Unido y te salen las cifras de paro y es un 3,7, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que ser conscientes de que la situación en debilidad estructural de España es mucho más arriesgada que la de Italia. Vuelvo a repetir, Italia tiene superávit primario, España no lo tiene. Bueno, de hecho el Fondo Monetario Internacional, antes lo mencionaba al inicio del programa, nos ha rebajado la previsión de crecimiento al 1,1. ¿Cómo afecta esto a la deuda? No, afecta en todo, porque al final los que defienden este concepto keynesiano de que tirar de la deuda es positivo y que esto funciona muy bien y que está muy bien y que no hay ningún problema, dicen, bueno, es para crecer. Pero es que cuando no creces y además sigues acumulando deuda, lo que ocurre es lo que vamos a ver con los datos de final de 2022 muy evidentemente, es que el aumento del Producto Interior Bruto es menor que el aumento de la deuda pública, ojo, no de la deuda total, sino de la deuda pública, y que por lo tanto el estrangulamiento de la economía es mucho mayor. Entonces, lo primero que nos tenemos que dar cuenta es que este aumento masivo de deuda, entre comillas, para crecer, no está generando el crecimiento que debería generar. España, como tú acabas de apuntar, no recuperará el Producto Interior Bruto del año 2019 hasta el año 2024, pero con un 20% más de deuda pública. ¿Estamos fiando mucho, Juan, a los fondos Next Generation el crecimiento de España? Bueno, el gobierno lleva fiando al crecimiento o a que funcionen los Next Generation prácticamente desde que se pusieron en marcha, ¿no? Lo que llama mucho la atención que España fuera el primer país que lo solicitó. Sánchez, si no recuerdo mal, fue el primer presidente que se hizo la foto con la presidenta de la Comisión Europea para, bueno, sacar pecho de que habíamos sido los primeros. Sin embargo, hay otros países de la Unión Europea que nos han adelantado con diferencia, y España pues sigue rezagada y esos fondos no acaban de funcionar. Sería una enorme noticia, una gran noticia para todos como ciudadanos, que esos fondos de verdad lleguen donde tienen que llegar, que es a las empresas, a los autónomos, a la gente, ¿no?, que se dedica, ¿no?, que es la que mueve la actividad económica en España. Pero a juzgar por lo que nos cuentan y hoy mismo hemos conocido esta semana que el PERTE del automóvil, la segunda vuelta del PERTE ha tenido que ser paralizada porque no acaba de arrancar, el PERTE del automóvil, que es un proyecto estrella, el mayor de los financiados con fondos europeos. La cuestión es que todos los indicadores nos invitan a ser pesimistas, ya que es bastante probable que este año tampoco el gobierno sea capaz de ejecutar el dinero que ha prometido. Y en este contexto, el hecho de que la regla fiscal, la regla de gasto, el ajuste, se vaya a retrasar por motivos de la guerra de Ucrania, como bien saben ustedes, hasta 2024, cuando estaba inicialmente previsto recuperarlo después de la pandemia en 2022, ¿cómo nos puede afectar? Es decir, esta laxitud ampliada 2 o 3 años más, ¿puede ser la tormenta perfecta de deuda para España? Bueno, la tormenta, primero, ¿cómo nos está afectando? Lo primero es que se están disfrazando los problemas de España con deuda. Es decir, este gobierno se está endeudando a razón de 600 millones diarios, más o menos. Entonces, claro, como decía un miembro de la oposición, así gobierna cualquiera, ¿no?, regalando cheques para luego pasarle el problema a los demás. Pero cuando se dice esto de que la Unión Europea ha eliminado las reglas, no las ha eliminado. Lo que está diciendo es que te da un poco de flexibilidad, que el gobierno se tome esa flexibilidad de la manera en la que se la ha tomado y terminemos el año 2022 con ingresos récord jamás vistos. El gobierno no va a cumplir su propia estimación de deuda sobre PIB.
¿Cómo veis el tema del pago de la deuda? Siempre se dice recurrentemente, es un dicho muy popular, que esto lo pagarán nuestros hijos o nuestros nietos. Entonces yo la pregunta que os hago, en términos técnicos, que no coloquiales, es ¿quién lo pagarán? ¿Nuestros hijos o nuestros nietos? Pues estamos hablando de un 116% del Producto Interior Bruto actual. Los dos. Los dos. Y nuestros hijos lo están pagando, para empezar, con la tasa de paro juvenil más alta de toda la Unión Europea. Es que siempre nos olvidamos de que a todas estas cosas que parecen... Decía Ronald Reagan que la inflación y el paro son el coste de las cosas que tú pensabas que eran gratis que te daba el gobierno, ¿verdad? Y la realidad de España es que nuestros hijos y nuestros nietos se encuentran con muchas menores opciones de empleo y con una tasa de paro mucho más alta, y además, y esto es lo más importante en cualquier caso, porque siempre se parte de la idea de que en España siempre ha habido mucho paro, como si eso, por otro lado, fuese una excusa para nada. Pero, ¿en qué lo van a pagar? Lo pagan en muchísima menor renta disponible, mayores recortes, mayor inflación, mayores impuestos. O las tres cosas a la vez, mayores recortes, inflación o impuestos, o las tres, y probablemente las tres. Juan. Sí, totalmente de acuerdo, vamos, lo pagarán nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos, y esto es un acto totalmente irresponsable por parte de quien nos viene gobernando, de este gobierno actual y de los anteriores, es decir, porque al final nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato. El ejemplo más claro, o uno de los ejemplos, es el de las pensiones, donde, bueno, pues nuestro sistema de las pensiones durante un tiempo funcionó porque se basaba en ese principio de solidaridad intergeneracional. Es decir, que al final las cotizaciones del presente de quienes estamos ahora trabajando tienen que contribuir a financiar las pensiones de los que vienen detrás, ¿no? de los siguientes. Recuerdo que ha aumentado a sobrepasar los 100.000 millones por primera vez en la historia. El déficit de la seguridad social es porque envejece la población mucho más rápidamente, porque se jubila mucha más gente que además vive mucho más tiempo, maravilloso, tras jubilarse. Yo que estoy cerca de ahí, no quiero hablar de longevidad, pero es muy importante que la gente entienda que todo eso no es gratis, no sale de la nada. Todo eso sale en que una subida de las pensiones por un lado significa que los que nos vamos a jubilar dentro de 10 o de 12 años vamos a cobrar mucho menos y vamos a pagar mucho más, y la realidad es que nos empobrecemos. La realidad es que como esos cangrejos que metes en una olla y los vas cociendo lentamente para que no se escapen de la olla, ¿verdad? Nos estamos cociendo poco a poco, y el problema de la deuda siempre se dice, te voy a dar el argumento contrario, ¿no? El socialismo te dice, no, la deuda pública son reservas para el sector privado, y cuanto más deuda pública mejor, porque así hay más reservas en el sector privado, se fortalece, se crea más empleo, etcétera, etcétera. Si eso fuese cierto, ahora mismo España tendría que estar creciendo al 10-12%. Y no es así. Y claro que no es así, claro que no es así. Bueno, efectivamente, hay ejemplos, en algún momento pues hay que empezar a hacer una serie de ajustes, de sacrificios, y todos tendremos que arrimar el hombro. De ahí que, volviendo al principio del programa, el Banco de España insistiera una y otra vez, y el gobierno le ha hecho caso omiso, en que era ridículo y era peligroso aprobar una subida de las pensiones indexada, generalizada e indexada al IPC. Es decir, hay organismos como FEDEA, como ESADE, que coinciden a la hora de hacer los cálculos en que una subida de las pensiones escalonada, es decir, subiendo poco al que más gana y subiendo mucho más al que poco gana, podría generar un ahorro anual en torno a 6.000 millones. Multiplicado por 10 en una década serían 60.000 millones. Es decir, ese dinero, en lugar de ahorrarlo, en lugar de dedicarlo o evitar que lo paguen nuestros jóvenes, o dedicarlo a partidas para que nuestros jóvenes puedan tener trabajo y para que baje la partida de paro juvenil, ese dinero se ha dedicado a pagarle a pensionistas, entre otros los casi 600.000 que hay en España que ganan más de 3.000 euros. Es decir, que probablemente ese grupo de pensionistas estarán en condiciones, pues de arrimar el hombro y de asumir cierto sacrificio, ¿no? En pos de que las próximas generaciones, hijos y nietos, no tengan que cargar con ese marrón que le estamos endosando a nosotros por culpa de una serie de decisiones políticas totalmente irresponsables. Estamos en el electoral, Juan, pero eso es otro capítulo y otro programa. No nos da tiempo de más. Es un debate apasionante. Hemos tenido a Daniel Lacalle, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y a Juan Delgado, nuestro jefe de economía en Voz Populi.
Populi. Esperemos que no sigamos tirando mucho más de pólvora del rey, que se decía antiguamente, o por lo menos no con la facilidad con la que se tira habitualmente, porque este es un tema, el de la deuda, grave donde los haya. Hablamos mucho de cesta de compras, se lo decía al inicio, hablamos mucho de pensiones, hablamos mucho de vivienda, pero esto de la deuda, esa deuda que no se ve, queda acumulada, como el colesterol malo en la sangre. Un abrazo fuerte a todos y les emplazo al próximo programa. Hasta entonces.